en definitiva, el counseling se desarrolla en una situación de comunicación, de entrevista. Absolutamente, en una situación de entrevista, de comunicación, donde tiene que haber, hay un marco, una estructura, donde cuestiones importantes son la confidencialidad, eso es esencial, estamos hablando de una relación de ayuda que se da en un marco preciso, con unas normas, igual que en la entrevista de psicología, donde la confidencialidad, como digo, es esencial. Y después Roger hablaba de 3 elementos con respecto al propio counselor, a la propia persona que ayuda, que a mí me parecen esenciales y que son básicos para hacer una buena intervención. Esa tríada rogeriana, él hablaba de la tríada rogeriana, en primer lugar estaría lo que él llamaba la aceptación incondicional. La aceptación incondicional es un concepto básico, porque se trata de aceptar a la persona que viene a pedir esa ayuda tal y como es. Muchas veces pretendemos centrar el mundo, circunscribirlo a nuestro entorno, ¿no? Como si no hubiera otra manera de vivir. Cuando llevas muchos años, yo ya llevo más de 30 años trabajando en psicoterapia, en counseling, entonces ves que hay muchas maneras de vivir y que todas pueden ser válidas y que no tienes que llevar a todo el mundo a tu terreno, como a veces cuando empiezas piensas que las únicas soluciones son las tuyas. Cuando Roger habla de la aceptación incondicional, quiere decir que tú vas a aceptar a esa persona tal y como es y no vas a pretender cambiarla según tus expectativas con respecto a ella. Y eso es muy importante. Otra de las cuestiones fundamentales es la empatía. La empatía, bien entendida, porque a veces se confunde el concepto de empatía y a veces se confunde con simpatía, que no tiene nada que ver la empatía con la simpatía. La empatía es unidireccional. La empatía es ser capaz de entender que la otra persona, de entender los sentimientos, de entender a la otra persona en su contexto. No quiere decir que compartas sus emociones, no quiere decir que compartas sus formas, pero las entiendes. Es decir, tú puedes estar trabajando, voy a poner un ejemplo extremo, puedes estar trabajando, por ejemplo, con un abusador sexual y puedes ser empático con él. No simpático, es diferente. Y no tienes por qué compartir sus emociones, claro, pero puedes entenderlas. Y eso es empatía, el ser capaz de entender que el otro, como individuo, como persona, tiene un yo, tiene una estructura y una manera de funcionar, y que tú puedes comprenderlo, que no compartirlo. O sea, tenemos la aceptación incondicional y la empatía. Y luego otra que a mí me parece muy importante y que Rogers le daba mucha importancia. Él cuenta cómo él se dio cuenta de que cuanto más auténtico era como persona, más fácil le resultaba comunicar con los demás. El propio counselor. El propio counselor. Y más efectivo era en su trabajo. Ser auténtico. Yo puedo decir que en mi experiencia me pasa lo mismo. He ido aprendiendo y cuanto más yo soy, más natural, más fácil me resulta conectar con la gente. Porque de alguna manera el que tú seas auténtica va a hacer que la otra persona pueda sentirse así. Y a veces supervisando casos en las sesiones clínicas y dando clases, veo que a algunas personas eso le cuesta un poco. Y da la sensación que van con el traje de psicólogo, o con la coraza, diría yo, un poco más, siendo un poco más, con esa coraza. Entonces esa coraza no te deja mover, es una armadura. Entonces eres psicólogo, tienes una formación, eso está muy bien, y trabajas con un marco de referencia claro, pero eres una persona, y eso no te impide, no necesitas ir de... Eres. Lo que pasa es que a veces yo comprendo que cuando se empieza a trabajar
da un poco de vértigo, ¿no? Entonces, hay que hacer un poco el papel sin serlo. ¿Sabes? Esa necesidad de implementar el rol, ¿no? De estereotipar el rol, diría yo. Si eres un psicólogo tienes que hacer esto, tal, tal, tal. Entonces ese estereotipar el rol te quita autenticidad. Claro. Con el tiempo es más fácil, pero es bueno que hablemos de esto porque desde el principio tiene que haber esa tendencia hacia la autenticidad. Y eso es muy importante. Por eso entiendo que cada persona debe tener su propio estilo y que está muy bien tener modelos, pero tienes que digerirlo, porque si no eres simpático, pues no hace falta que cuentes chistes, no hace falta que entiendas que los chistes, el sentido del humor es interesante y puede funcionar muy bien, pero para la gente que tiene gracia, claro, para el sentido del humor, pero si no tienes mucha gracia, pues a lo mejor tienes otras habilidades. Entonces cada persona lo que tiene que hacer es reflejar su propia personalidad, expresarla en el rol profesional, ser auténtico. ser auténtico. Sí, 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 sí.